Entonces, estamos iniciando nuestra grabación de la sesión número 3 de este ciclo de capacitaciones para docentes que imparten carreras en modalidad presencial. Y digo 3 porque partimos el día miércoles, para ser más exacta, con lo que era la sala de clases online. El día de ayer estuvimos revisando herramientas de comunicación y hoy nos corresponde revisar las herramientas de evaluación. Y partimos esta sesión primero nuevamente dando y agradeciendo la participación de cada uno de ustedes, el interés por estar en esta sesión y claramente comentarles, ¿no es cierto? Si me permiten, voy a silenciar un poquito los micrófonos de la sesión y comentarles que en esta sesión, si bien es cierto, voy a ir presentando las características de las herramientas de evaluación en nuestras aulas virtuales. La idea es que ustedes, si tienen consultas, las puedan hacer en el momento, ya sea levantando la manito o abriendo sus micrófonos o a través del chat, ¿sí? Para que vayamos también resolviendo todas las consultas en el momento en que van apareciendo. Contarles también, bueno, para quienes no nos conocemos todavía, mi nombre es Marcela Cabeza, soy coordinadora de la Dirección de Educación Virtual, que pertenece a la Vicerrectoría Académica, y mi rol es básicamente muy grato, acompañar a los maestros y maestras de Universidad Mayor en la habilitación de lo que son las herramientas de las aulas virtuales. Sabemos que post pandemia, ¿cierto? Volvimos todos a presencial, estamos en sala de clases físicas y en ese contexto como que el aula virtual no cobra tanta relevancia o no es tan relevante como sí la tuvo, ¿no es cierto?, en tiempos de pandemia por razones lógicas. No obstante, las aulas siguen estando disponibles para cada uno de ustedes y para sus asignaturas. Y en ese sentido, más allá de generar evaluaciones, porque estamos haciendo evaluaciones en sala física muchas veces, existe la posibilidad de que ustedes puedan utilizar las herramientas que nos entrega el campus virtual, que está, dicho sea de paso, alojado en el LMS de Blackboard con la versión actualizada de Ultra, que partimos este año en marzo con esta versión actualizada. Y nos permite en este contexto poder generar evaluaciones en línea para poder mantener una comunicación con los estudiantes. Ahora, esta evaluación no necesita ser una evaluación sumativa, a menos que ustedes así lo consideren, también es factible. Podemos perfectamente generar evaluaciones formativas, podemos generar actividades, ¿no es cierto?, que permitan ir llevando o generando metodologías como de clase invertida. El estudiante puede hacer un quiz previo a la clase presencial y en función de esas respuestas podemos hacer una clase, ¿verdad?, en sala, y por lo tanto tenemos este recurso a disposición. ¿Qué quiero hoy día en el fondo compartir con ustedes y que podamos revisar en conjunto? Contarles que dentro de nuestras herramientas de evaluación contamos al interior de nuestras aulas básicamente con 4 herramientas para evaluar a los estudiantes. Y cuando digo evaluar, no es solo evaluar en calificación. Nos permiten estas herramientas además entregar una retroalimentación a los estudiantes que es tan necesaria cuando estamos trabajando y estamos también acompañando a futuros profesionales, ¿no es cierto?, en cada una de nuestras asignaturas. Entonces, hoy día vamos a revisar dentro del aula virtual las actividades, los exámenes, los foros y el diario, que son las 4 actividades o herramientas de evaluación básicas que nos permite organizar, gestionar, retroalimentar y crear al interior del aula virtual. Las actividades, queridos maestros y maestras, para efectos de recordatorio, ¿cierto?, se refieren principalmente a lo que nosotros llamamos las tareas, ¿ya? Estas tareas donde le pedimos a los estudiantes que puedan subir un documento, que puedan subir un video, un ensayo, etcétera. Y otro de los plus que tiene nuestra actividad es que además podemos asociar rúbricas que vamos a cargar al interior de nuestra aula
y estas rúbricas nos van a permitir una revisión bastante más rápida y objetiva para que el estudiante sepa qué es lo que vamos a evaluar con esa actividad, ¿no es cierto? Y cuando se trata de una actividad, sobre todo del tipo Word, PDF, PowerPoint, básicamente de texto, podemos activar también el Safe Assign, que es una herramienta, es un software que está asociado a nuestro Blackboard, ¿no es cierto?, Ultra, que permite revisar la coincidencia que existe entre el trabajo que envía el estudiante con el trabajo de sus compañeros o incluso trabajos enviados en años anteriores y también con algunas fuentes de referencia. Ahora, Safe Assign requiere siempre que el docente pueda revisar, ¿no es cierto?, ese informe. ¿Ok? Los exámenes que aparecen también asociados a nuestra aula virtual se refieren básicamente a aquellas pruebas en las que usamos bancos de preguntas, usamos preguntas de alternativa, verdadero y falso, etcétera, y que tienen asociada una revisión un poquito más automatizada, de momento que la configuro con la respuesta correcta y el estudiante contesta, y al terminar esa evaluación tiene y obtiene su calificación en forma inmediata. El foro, como ustedes ya saben, es una herramienta que nos permite el debate, el desarrollo de competencias del tipo análisis, síntesis, reflexión, ¿no es cierto?, fundamentaciones, entre otras cosas. También está asociado a rúbricas y es factible que podamos trabajar con ellos. El diario, si bien es cierto, se utiliza menos, pero es una herramienta que nos permite, por ejemplo, llevar a la práctica con nuestros estudiantes procesos donde tengamos que llevar a cabo eh, una, un acompañamiento en un diario de procesos o en lo que llamamos la bitácora propiamente tal, donde el estudiante va subiendo en forma paulatina algunos avances de algún tipo de investigación. Entonces, dicho esto, como siempre nosotros presentamos un PowerPoint primero, luego yo voy a compartir mi pantalla y le vamos a ir haciendo o mostrando cómo se hace en el aula virtual. Antes de comenzar e irnos al aula virtual, solo un recordatorio. Cuando nosotros vamos a crear alguna evaluación del tipo que sea, siempre tenemos que tener en consideración que nuestro Blackboard, ¿no es cierto?, nuestra aula virtual, nos va a permitir subir cualquier tipo de información, y digo cualquier tipo de información porque desde el signo más, cuando nosotros accedemos con un signo más que aparece al mover el mouse, se abre una ventana, ¿no es cierto?, emergente, que nos permite crear. Y en ese crear se abre al costado derecho de la pantalla una nueva ventana que, además de que desde ese mismo enlace podemos crear carpetas, módulos, subir enlaces, subir archivos, etcétera, hacia la parte inferior nos permite crear las evaluaciones, los exámenes, las actividades, los debates y los diarios. En este mismo orden aparecen. Y si se fijan, nuestra versión ultra es bastante más iconográfica de lo que habíamos estado utilizando hasta ahora para quienes llevan un poco más de tiempo en Universidad Mayor. Y en esta iconografía, la actividad siempre se va a demostrar con un icono que aparece con tickets y cruza, ¿cierto?, con rayita. El examen va a demostrarse con cuadritos, ¿no es cierto?, el debate con los globitos de conversación y el diario con un cuaderno. Lo comento porque aparece no solo en este espacio donde voy creando la evaluación, sino también cuando la tengamos que identificar en el libro de calificaciones. ¿Y por qué hablo de él? Porque es desde ahí donde vamos a ir a recuperar los contenidos y los resultados de los estudiantes. Cuando vamos a crear un examen, una evaluación, etcétera, un foro, siempre nos va a pedir algunos puntos importantes, que son estos 4. Ya sea, insisto, un examen, una actividad, un foro, siempre vamos a tener que incluir un nombre o asignar un nombre al examen, a la actividad o a la evaluación. Además, cabe considerar que toda vez que vamos a crear cualquier tipo de elemento al interior del aula, siempre aparece oculto para el estudiante. Y por lo tanto, lo puedo dejar así hasta que termine de editar o de generar mi evaluación o el documento que estoy generando, y luego cuando ya está publicado, ¿cierto?, en el aula, lo puedo dejar visible o desde este mismo espacio visibilizarlo para el estudiante. También en este espacio, en el espacio que indica la letra D,
aparece un signo más que nos permite ir subiendo preguntas, nos permite ir cargando el texto o las instrucciones de una actividad y también el texto para la instrucción de un foro, la bitácora, etc. Y finalmente, están estas letras al revés, ¿cierto? Tenemos el espacio de los ajustes del examen o de la actividad, donde vamos a ir a organizar las fechas de entrega, la cantidad de intentos, la forma en que lo vamos a evaluar, si es formativo, si es sumativo, etc. Pero no queriendo darme más vueltas, quiero invitarlos de ya a, a verlo directamente en el campus virtual. Por esta razón, voy a compartir ahora mi pantalla y me voy a ir directamente a un aula para que vayamos a revisar, ¿no es cierto?, cómo y cuándo vamos a crear una evaluación. Hasta aquí, dos consultas. Primero, ¿se puede ver mi sala? ¿La pueden ver? Sí, se puede ver. Maravilloso. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestro. Sebastián. Perfecto. Genial. Muchas gracias. Bien, segundo, hasta aquí. ¿Hay alguna consulta con lo presentado hasta ahora? Ya. Por ahí hay un no en general. Vamos entonces. Queridas maestras y queridos maestros, yo aquí entré de lleno al curso. Ustedes saben que cuando ingresamos a los cursos accedemos a través de campus virtual, ¿cierto? Tenemos nuestras claves que son las mismas, a propósito, si no han entrado ahora último, son las mismas claves que usamos para el portal docente y pueden ingresar, recuerden, directamente con la URL campusvirtual.mayor.cl, inmediatamente les pide las claves. Al ingresar, ingresamos a la página de la institución, seleccionamos curso. Y aquí vamos a ir a buscar el curso o nuestra asignatura donde vamos a crear una evaluación. Yo ya tengo abierta mi sala, ¿no es cierto?, acá, para poder crear esta información. Cuando ustedes reciben su asignatura, la reciben en blanco. Como es una asignatura presencial, no hay materiales que estén cargados, ¿no es cierto?, en forma como de tipo contenido, sino que son ustedes quienes van alimentando esta aula conforme a la organización de su asignatura. Y en esta plantilla presencial, ¿cierto?, vamos a encontrarnos básicamente con tres módulos: información de la asignatura, material de estudio y una que se llama examen o a veces aparece como evaluaciones. En información de la asignatura sí van a encontrar información o material que al hacer clic, ¿no es cierto?, esta se despliega y nos muestra materiales del tipo orientaciones iniciales, información sobre el docente y un foro de consultas académicas, además de la netiqueta y los derechos de autor. Con eso siempre se van a encontrar en la plantilla, ¿ya? Y el material de estudio, como las evaluaciones, ustedes lo van a encontrar, aun cuando hagamos clic. Si se fijan, yo paso el mouse por estos módulos y se tornan de un color un poquito más oscuro. Eso significa, en el fondo, que yo puedo mover o abrir, ¿no es cierto?, estas cajitas, ¿ya? De momento que yo las abro, ya sea que haga clic en la caja o en el costado, ¿verdad?, estas se van a abrir sin información, insisto, porque ustedes pueden cargar la información que necesiten, tanto para material como para examen. Como hoy día estamos reunidos aquí para hablar de las herramientas de evaluación, nos vamos a centrar en este módulo. Y de momento que yo hago clic, ¿no es cierto?, y se abre mi acordeón, porque esto se abre como un acordeón, aparece inmediatamente el signo más dentro del módulo. Y aquí yo hago clic y voy a crear. Supongamos que lo primero que quiero crear es una actividad, una tarea, ¿ya? Y fíjense, yo les decía hace un rato que en el crear, porque es la misma manera que vamos a usar para subir un material, en el crear aparece primero elementos del curso, entonces me da la opción de crear carpetas, subir documentos, subir enlaces, etcétera, ¿ya? Pero hoy día vamos a crear exámenes, actividades, debates y diarios. Vamos a crear primero una actividad. Si ustedes están de acuerdo, vamos a crear distintas evaluaciones primero, ¿ya? Y después vamos a hacer o jugar con la vista del estudiante y vamos a responder estas evaluaciones para
observar cómo las vamos a ir a calificar. Entonces, lo primero que vamos a crear es una actividad, una tarea. Yo necesito que los estudiantes me envíen un archivo, ¿ok? Primero que todo, ya habíamos visto esta interfaz. Necesito poner un nombre a la actividad, dar las instrucciones, siempre aparece oculto y aparecen los ajustes. Vamos a darle un nombre a nuestra actividad y se va a llamar actividad 1, ensayo, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer después? En este signo más nos vamos a venir a este espacio que se llama agregar texto. ¿Ok? En agregar texto se abre esta ventana con esta cajita de edición de Word, que es siempre la misma, para escribir aquí las instrucciones. Le vamos a poner, estimados estudiantes, en Arial 12, doble espacio, detalle y describa el ensayo sobre sustentabilidad, por ejemplo. Supongamos, la idea es que en este espacio escribamos, ¿no es cierto?, la claridad, con la mayor claridad posible las instrucciones para nuestros estudiantes. Y en este mismo espacio podemos además, ¿no es cierto?, editar lo que estamos escribiendo, podemos cambiar el estilo de texto, podemos poner una fuente distinta, el tamaño de la fuente, cambiar el color, la posibilidad de ponerlo en negrita, en cursiva, en subrayado, ¿verdad? O podríamos eventualmente, conforme al siguiente documento, y adjuntamos el documento, un texto, ¿verdad? O copiamos en este espacio un texto en específico, conforme al siguiente caso, y lo copiamos en ese espacio. O conforme a la información que existe en la siguiente página, y enlazamos a una página URL, ¿ok? O incluso, queridos maestros, podemos decir, ok, voy a subir un video de YouTube, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Siempre vamos a poder utilizar este recurso en la medida que nosotros veamos esa iconografía asociada. Supongamos que yo sé, ¿no es cierto?, cuál es el video que voy a utilizar. Entonces lo busco como sustentabilidad. Y les digo, ¿no es cierto?, ok, conforme al siguiente, aquí solo lo selecciono y lo inserto, nada más que eso. Conforme al siguiente video, desarrolle un ensayo y etcétera, etcétera. Cuando están listas mis instrucciones, doy clic a guardar. ¿Ok? Ya. Actividad. Pusimos un título, pusimos las instrucciones. Todavía está oculto. Y ahora lo vamos a ajustar. ¿Qué significa ajustarlo? Ponerle la fecha de vencimiento. Por ejemplo, en general, cuando nosotros damos una actividad, entregamos por lo menos una semana de tiempo. Entonces, la actividad va a tener fecha de vencimiento el 8 de septiembre. ¿Ya? Y aquí yo empiezo, fíjense que es, sí, parece largo, pero no necesito chequear todo, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, decir, ok, no voy a permitir entregas atrasadas. Atención aquí. Si yo marco no permitir entregas atrasadas y quiero hacer con esta actividad una actividad grupal, miren lo que pasa en el espacio de ajustar grupos. Inmediatamente se bloquea. ¿Ya? Si yo no voy a trabajar en grupo, lo puedo dejar como no permitir entregas atrasadas. Pero si voy a trabajar en grupos, bastará con que yo diga que no permita nuevos intentos luego de la fecha de entrega. Razones de por qué esa distinción, la verdad es que Blackboard hasta ahora no nos ha sabido explicar, pero necesito comentárselos, ¿verdad? Porque eso es parte también de lo que ustedes van a necesitar. Si yo digo no permitir nuevos intentos, fíjense que si yo bajo un poco el scroll, ahí me queda activo la asignación de grupos, ¿ya? Y además, todas las actividades
me permiten, ya sea que lo haga individual o en forma grupal, dar clic a permitir conversaciones de la clase. ¿Qué significa eso? Que todos los estudiantes van a tener acceso a un foro relacionado solo con este ensayo o esta actividad o solo con esta evaluación, ¿ya? Y además, si estoy trabajando en grupo, si asigno grupos, los grupos van a tener una salita para poder juntarse y trabajar a propósito, una salita como el Class Collaborate, para que se puedan reunir en forma sincrónica a revisar alguna información. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo con permitir conversaciones de la clase. Ustedes podrían dejarlo desactivado, pero es importante que lo sepan. Luego, seguimos con el ajuste. Y si yo estoy haciendo una evaluación formativa, es decir, la calificación no forma parte de las notas que van al SAP, bastará que yo lo marque como evaluación formativa y al estudiante le va a parecer que es formativo. ¿Cuándo nos sirve esto? Por ejemplo, cuando yo genero varios controles, ¿no es cierto? Y saco un promedio y ese promedio puede ser una nota en mi asignatura, ¿ya? Entonces, es una evaluación formativa, ¿verdad? En este caso lo vamos a dejar como parte de la evaluación que podríamos tener. Luego tenemos el espacio de categoría, en este caso es una actividad. Vamos a dejarle un intento al estudiante. Podemos calificar con puntuación o con escala chilena. En nuestro campus virtual, toda la puntuación está a 100 puntos, ¿sí? Y estos 100 puntos con una escala del 60% de exigencia. ¿Y por qué de esa manera? Ustedes me podrán decir, Marcela, pero yo he probado con otras puntuaciones de 45, de 70, e igualmente lo puede transformar a escala chilena. Y yo les digo, sí, los genera, pero tenemos que poner atención ahí, porque podría haber 1 o 2 puntos, ¿no es cierto?, de diferencia, sobre todo en puntajes un poco más bajos, en que el estudiante dice, profe, pero yo tengo 43 puntos de 70 y, y la verdad es que esa nota corresponde a un, no sé, a un 4, no a un 4,5, que es lo que me parece. Entonces, cuando usamos la escala chilena, a 100 puntos nos vamos a la segura. Ese es un punto importante, ¿ok? Y luego tenemos la opción, claramente, de publicar la calificación de la evaluación automáticamente. ¿Qué significa esto? Nuestra versión ultra tiene la salvedad de que cuando yo corrija y ponga una calificación, enseguida, maestra Pauli, nosotros vamos a poder publicar todas las calificaciones una vez que hayamos corregido todo. Si yo marco publicar la evaluación automáticamente, en la medida que yo corrijo, el estudiante ya ve su nota. Maestra Paulina, cuénteme. Me gustan las preguntas. Disculpe, una consulta. Sí. Entonces, si nosotros necesitamos colocar la nota chilena, como se dice, no es necesario colocar 100 puntos, sino directamente que se marque en nota chilena, ¿verdad? Para no tener problemas en cambio de notas. ¿Eso es? Exacto, sí. Y fijarse que cuando diga escala chilena, siempre diga puntuación máxima 100. ¿Ya? Ya, aunque sea distinto. Sí, de hecho, Ya, si quieren, más ratito podemos probar qué pasaría, porque quiero mostrarles qué ocurre. Si teniendo esto, nosotros ponemos 45 puntos, por ejemplo. Porque podríamos poner, ya, califícame con escala chilena, pero la puntuación máxima es a 45. ¿Me explico? Entonces, vamos a probar cómo nuestro Blackboard funciona con los 100 puntos siempre. De momento perfecto. que yo digo escala chilena, el estudiante no va a ver su puntaje, va a ver su nota. ¿Ya? No sé si con eso respondo la pregunta, maestra Sí, Paula. muchas gracias. Perfecto. A usted. Gracias por su pregunta. Bien. Y seguimos con la configuración de la actividad. Acá no necesitamos poner límite de tiempo. Si necesitamos agregar una rúbrica, podríamos no hacerlo. O decir, Marcela, pero yo tengo mi rúbrica en papel. Ya, sí, podemos tener una rúbrica en papel,
pero siempre va a ser más útil que podamos crear o añadir una rúbrica, ¿no es cierto?, a nuestra evaluación. Y esta creación de rúbrica, yo puedo, aquí tengo unas rúbricas ya cargadas, pero si necesito crearla, en el fondo se va a abrir esta nueva rúbrica, y aquí vamos a poner rúbrica de, eh, de ensayo, por ejemplo, ¿cierto? Y aquí yo puedo tener una rúbrica con puntos, rango de puntos, porcentaje o rango de porcentaje. O sea, esta va a ser de puntos. Por defecto me muestra, ¿no es cierto?, 4 criterios. Si yo quisiera agregar un nuevo criterio, ¿no es cierto?, va a estar aquí, yo haga clic en este signo más y va creando más criterios a mi rúbrica. Lo mismo que para los niveles de desempeño, donde me entrega básicamente 4 niveles. Si yo quisiera agregar uno más, le doy clic, ¿no es cierto?, a ese signo más y crea un nuevo nivel. Y esta rúbrica la puedo modificar, por ejemplo, si en vez de criterio 1 o en criterio 1, ¿no es cierto?, le doy los 2 puntos y digo presentación. Y voy a ir editando, ¿no es cierto?, en el criterio de excelencia. A lo mejor no me gusta que diga excelente, doy clic en el lapicito y cambio el nombre del nivel de desempeño. Y al dar clic ahí, ok, voy a decir que en excelente va a tener 100 puntos. Y 100 puntos en presentación, claramente vamos a escribir un criterio bastante más desarrollado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa un criterio? Una excelente presentación. El estudiante o el trabajo presenta una presentación adecuada conforme a los criterios e instrucciones entregados, etc. Satisfactorio. Cumple con 2 instrucciones de 3, por ejemplo, ¿cierto? Y acá podríamos estar hablando de los 60 puntos. En no satisfactorio ya estamos hablando de 40 puntos, cumple con 1, insuficiente, 0 punto, no cumple. Y así vamos completando, ¿no es cierto?, nuestra rúbrica en función de los criterios y en función de lo que para nosotros tiene sentido para la evaluación. Y simplemente guardamos. Entonces, creamos nuestra rúbrica, ¿no es cierto? Tenemos nuestra rúbrica de ensayo, y aquí decimos usar puntuación posible de la rúbrica, y añadimos. Ya tenemos asociada la rúbrica a nuestra actividad. Eventualmente, si quisiéramos que esta actividad fuese en grupo, si es individual la dejamos tal cual y nos vamos a habilitar Safe Assign, porque queremos que nos muestre, ¿no es cierto?, si hay coincidencia y permitir que los estudiantes la vean. Y si es individual la dejamos ahí y guardamos. Si queremos que sea grupal, y me voy a aprovechar en este caso, yo voy a ir aquí a asignar grupos, y en este asignar grupos se abre, ¿no es cierto?, la posibilidad de crear los grupos. Como tengo 2 estudiantes, las posibilidades que me da es que yo lo haga personalizado, es decir, estudiante por estudiante lo voy asignando a un grupo, o pido que el estudiante se inscriba por cuenta propia. Es decir, cada estudiante, dicho sea de paso, yo les sugiero que utilicen también, si lo van a hacer grupal, este formato. Si yo tuviese más estudiantes que los 2 que tengo acá, me daría también la opción de asignación aleatoria, ¿ya? Tanto en asignación personalizada como aleatoria, el estudiante solo va a entrar a la actividad y va a entrar a su grupo directamente. En este caso, inscripción por cuenta propia, primero se tiene que inscribir en un grupo para responder. Por eso es que estoy seleccionando esta opción para que así también la puedan visualizar. Entonces, como la actividad se cierra el día 8, la inscripción, ¿no es cierto?, parte hoy día y va a terminar el día 6, supongamos, ¿ya? Si el día 7 entra el estudiante a tratar de hacer su evaluación, ya va a estar cerrada la inscripción y no se va a poder meter en ningún grupo, considerando que los grupos ya están trabajando, ¿cierto?
Y en ese caso yo podría venir donde el estudiante y asignarlo manualmente a algún grupo. ¿Ok? Y cantidad máxima de miembros por grupo, no ocultamos los miembros. Por defecto siempre crea 2 grupos. Y si yo necesito crear más grupos para mi evaluación, simplemente me ubico en el signo más y se van creando los nuevos grupos. Si el nombre no me gusta, simplemente borro el nuevo y lo dejo como grupo 1, grupo 2, ¿no es cierto? Y grupo 3. O le cambio el nombre a los grupos y guardo. ¿Ya? Entonces, tenemos ya aquí ajustada nuestra actividad y guardamos. Insisto, vamos a crear actividades, vamos a crear exámenes y luego vamos a ir a la vista previa del estudiante para responder y ver cómo vamos a evaluar. ¿Ya? Esta actividad sigue oculta para el estudiante, podría haberla dejado visible desde la edición o desde aquí mismo puedo dejarla visible para el estudiante. ¿Ok? Hemos creado nuestra primera tarea. Es una tarea grupal de tipo formativa porque tiene una calificación, ¿cierto? Y por lo tanto puede ingresar el estudiante desde ahora. Voy a crear ahora un examen, un quiz pequeñito. Un examen que es aquel que tiene el icono de los cuadritos. Y este se va a llamar quiz formativo clase, supongamos. Este quiz formativo, de nuevo, aparece oculto, ponemos el nombre, nos vuelve a aparecer. Uy, perdón. Les pido mil disculpas por haberlos llevado a esa pantalla, pero tenía que cerrar un minuto el micrófono. Bien, entonces tenemos este espacio y desde aquí nosotros, igual que en la actividad, desde el signo más, en vez de usar el agregar texto, vamos a agregar las preguntas. Queridos maestros y maestras, si ustedes tienen preguntas que hayan cargado en cursos anteriores, de años anteriores en original, es factible traer esos bancos de preguntas ahora. Y lo digo porque en pandemia probablemente hicieron evaluaciones. Entonces podrían traer esos bancos de preguntas ahora y utilizarlos en esta evaluación. Les voy a mostrar dentro de un rato, en realidad hay una sesión completa que es la de ajustes de evaluación que habla de los bancos de preguntas, ¿ya? Esa sesión, perdón que vea mi ayuda de memoria, pero el día miércoles 6 a las 10 de la mañana vamos a ver solo lo que es banco de preguntas. Acá estamos viendo cómo subir pregunta a pregunta, pero si yo tengo cargado ya mi banco de preguntas de años anteriores, yo podría venir a agregar banco de preguntas y si los tengo cargados, por ejemplo, yo puedo ver y observar aquí, ok, ¿qué banco de preguntas tengo? El único que tengo cargado en realidad es el que acabo de subir como ensayo, no me sirve, ¿cierto? Entonces, en este caso no tengo manera de seleccionar. Pero si tuviese alguno, simplemente bastará con que yo le dé clic, ¿no es cierto? Y esas preguntas se van a agregar a mi evaluación. ¿Ok? Como no tengo preguntas y no tengo preguntas a propósito, porque el banco de preguntas, insisto, lo vamos a revisar en concreto el día 6. Ahora, puedo, por ejemplo, agregar preguntas del tipo cálculo numérico, respuesta numérica, preguntas de ensayo. Estas son las preguntas de desarrollo, ¿ya? Dentro de mis quiz o de mis exámenes yo puedo agregar preguntas de desarrollo. En ese caso, cuando agrego una pregunta de desarrollo, no va a permitir que el estudiante reciba automáticamente su calificación porque va a requerir que el docente vaya y evalúe esa pregunta de desarrollo, ¿ya?
Entonces, en este caso, y la pregunta del desarrollo en el fondo va a funcionar igual como una actividad. Por ejemplo, le puedo pedir que suba un archivo o que conteste una pregunta en texto largo o en párrafo corto, ¿cierto? Pero en este caso vamos a usar solo respuestas rápidas. Tenemos rellenar espacio en blanco, zona activa, que es muy útil sobre todo para quienes pertenecen o hacen actividades con imágenes, por ejemplo, en que señalan y dicen, miren, este punto, ¿cómo se llama tal parte, etcétera? Tenemos preguntas de opción múltiple o de verdadero y falso, ¿cierto? O podemos reutilizar preguntas que hayamos, ¿no es cierto?, generado en otra evaluación. Supongamos que voy a agregar una pregunta de opción múltiple. Me dice inmediatamente, pregunta 1, pregunta de opción múltiple. Entonces, vamos a hacer una pregunta del quiz y conforme a lo revisado en clases que dice, no sé, from acerca del amor. Marcela, pero estamos en el curso de sustentabilidad que tiene que ver from. Estamos inventando, ayúdenme ustedes aquí a hacer, ya pierdo un poco la creatividad con crear preguntas, ¿cierto? Y acá podemos generar las distintas opciones. Por ejemplo, él dice que existen diversas formas. Él dice que no existe. Él dice que es relativo. Podría agregar una cuarta opción. No habla del amor, por ejemplo, ¿cierto? Y voy creando mis alternativas. Y entonces selecciono aquella que sea verdadera. Y esta me la marca, ¿no es cierto?, como la respuesta correcta. Si mi respuesta, o mi pregunta, perdón, tiene más de una respuesta, perfectamente yo podría marcar más de una. Y si marco más de una, además me da la opción de permitir el crédito parcial. ¿Qué significa eso? Que en el fondo yo le puedo dar 50 puntos o el 50% de la pregunta a esa que es correcta y 50% a esta otra que es correcta. ¿Qué va a significar? Si el estudiante marca las dos, tiene el puntaje completo. Si el estudiante marca una, tiene 5 puntos. ¿Ok? Eso es importante también que lo tengamos en consideración. Y lo guardamos. Y ya tenemos una primera pregunta. Quiero hacer una segunda pregunta. Voy al signo más, agrego una pregunta de verdadero y falso. Entonces, mañana 2 de septiembre se cambia la hora en Chile. Perdón las preguntas. ¿Cierto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ok, clic. ¿Verdad? Las preguntas verdadero y falso no nos permiten generar un espacio para que fundamenten. Eso sí es importante. A menos que agreguemos una pregunta de desarrollo. En caso de tener respuestas en falso, agregue aquí sus justificaciones, que podríamos hacerlo y darle puntaje. ¿Ok? Y vuelvo y puedo agregar una nueva pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, de rellenar el espacio en blanco. Entonces, escribo la pregunta, nos va a decir, para darle formato a su pregunta, introduzca corchetes alrededor de la respuesta, separe varias respuestas con un punto y coma. Cada una de estas preguntas nos va dando, se fijan aquí, las instrucciones para poder, en el fondo, manejar y crear. Pero para efectos de rapidez, porque aquí como vamos a crear otra pregunta así como rápida, vamos a crear 4 preguntas y aquí es como, no sé, perdón las preguntas, ¿qué días son fin de semana? Entonces, a propósito de lo que hablamos hace un rato, martes, lunes, sábado y domingo. Entonces, ¿qué vamos a marcar? Esta y esta.
permito crédito parcial y, como dice qué días, yo le estoy dando 50 y 50. Guardar. Ok, tenemos 2 respuestas correctas. Y agreguemos una última de verdadero y falso para que podamos tener 4 en este momento. Insisto, acá ustedes van, ¿no es cierto?, revisando y generando preguntas conforme a lo que a ustedes les resulta útil. Entonces, en torno a la siguiente imagen, o más así. La imagen representa un campo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ustedes dicen, ¿qué están hablando ya? ¿Qué imagen? Yo puedo agregar desde el archivo, ¿no es cierto? Y puedo ir a buscar una imagen X. Vamos a buscar un documento adjunto. Podríamos hacerlo desde acá, desde el más, subir una imagen, pero, queridos maestros, para eso vamos a utilizar en el fondo principalmente el uso del Content Collection. Ya, ahí agregamos una imagen. ¿Ok? Y esta es una imagen, en el fondo, que no requiere texto alternativo y que ellos van a poder ver, guardar. Entonces, inmediatamente aparece la imagen asociada. Y esto es falso. ¿Cuál? ¿Ok? Se puede agregar imagen. Ok, ya subimos pusimos el nombre, subimos nuestras preguntas. Todas las preguntas tienen 10 puntos, lo que nos da un total de 40. Y en el fondo le vamos a cambiar acá que todas las preguntas tienen 25 puntos. ¿Por qué? Para que nos dé el 100. ¿Ya? Ay, perdón, a ver, ¿dónde estoy aquí? Cancelar. Ok. Aquí vamos a editar. Tenemos que hacer clic al lado del puntaje. Y cuando damos clic a editar, ahí nos permite hacer el cambio. ¿Se fijan? Y guardo. Luego voy a este siguiente. Editar. Clic. 25 puntos. Luego voy a este siguiente. Perdón, tengo que hacerle clic a guardar. Voy al siguiente para que nos dé los 100 puntos. 25 y guardo. Y el último, editar. 25 y guardo. ¿Ok? Entonces ya nuestra evaluación nos va a dar los 100 puntos. ¿Dónde lo vamos a ver? Aquí. Aquí ya está diciendo que tengo 100 puntos. ¿Ok? Y me voy a la configuración. ¿Qué es la configuración? Tiempo de vencimiento, de disponibilidad, entregas, cantidad de intentos, etc. Entonces, esta evaluación tiene lugar el día 4, por ejemplo, podemos programarla. Vence el 4 del 9 del 23. Es decir, si yo la dejo abierta desde ahora, a partir de hoy día el estudiante puede responder hasta el 4 del 9 y le vamos a poner a las 15 horas. ¿Ya? No vamos a permitir entregas atrasadas. Aquí sí es que queremos o no permitir conversaciones de clase, pero en realidad los quizzes no es necesario. Y acá podemos incluso configurar si queremos una pregunta a la vez o todas, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. En mostrar una pregunta a la vez, inmediatamente se activa si es que el estudiante puede o no volver atrás, porque una pregunta de más adelante podría tener su respuesta en alguna que vio antes. Puedo aleatorizar las preguntas, es decir, que a no todos les salga la pregunta 1 como primera, que es un buen dato. Incluso puedo aleatorizar las respuestas, porque me voy a escribir, oye, en el quiz previo, la pregunta que habla de from, la respuesta es la letra A. Pero si yo aleatorizo las respuestas, la A puede aparecer como C, ¿cierto? Entonces, va a mostrar las preguntas, lo vamos a dejar como son poquitas, todas a la vez, ¿verdad? Esta es una evaluación formativa, ya no va a tener la calificación directa, ¿verdad? Es un cuestionario, tiene un intento, la calificación la va a mostrar no en puntos, sino en escala chilena, la publicación va a ser automática,
y desde aquí empiezo, ¿no es cierto?, también a mostrar. Ok, de momento que el estudiante hace clic en entrar en la evaluación, va a tener 20 minutos para responder, pues son 4. Cuando se vence el tiempo, el trabajo automáticamente se guarda y se envía. ¿Ok? Y simplemente basta que yo ponga eso. Y informe de originalidad no es necesario porque no tienen que escribir nada. Y guardamos. Ya tenemos configurado nuestro examen. ¿Ya? Y lo otro, queridos maestros y maestras, yo tengo, y aquí, bueno, lo dejamos visible para el estudiante. Si yo tengo bancos de preguntas, ¿no es cierto?, en mis cursos anteriores, puedo venir, ¿no es cierto?, al banco de pregunta propiamente tal, y desde aquí voy a rescatar los bancos o las preguntas que yo haya copiado. ¿Cómo puedo copiar bancos de preguntas anteriores? En estos 3 puntitos que aparecen aquí, yo puedo venir y decir copiar elementos. Si conozco el ID de mi curso o de la asignatura que tenía anteriormente, por ejemplo, voy a buscar capa ultra, creo que se llama. Pongamos que este es un curso anterior. Entonces voy a buscar y me va a aparecer una carpeta que se llama banco de preguntas. Y hago clic, ¿no es cierto? Y aquí tengo varias preguntas que puedo seleccionar. Entonces yo quiero estas preguntas para examen y comenzar copia. Entonces, además de estas preguntas que yo he creado, automáticamente en mi banco, porque se está copiando contenido, en mi banco de preguntas va a aparecer ese banco que estoy trayendo de la sesión o de mi curso anterior. Y voy a poder en futuras evaluaciones sacar de este banco de preguntas, no el banco completo, sino algunas que me llamen la atención o que yo necesite utilizar, ¿no es cierto?, para esta evaluación. Es más, cuando estoy haciendo algún tipo de evaluación final, como un examen, puedo echar mano a mi banco de preguntas para tener esta información. Vamos a esperar que se termine de copiar. Mientras tanto, porque en el fondo me interesa que ustedes sepan que van a tener ahí un banco para cargar información. Un punto importante. Yo puedo mantener visibles las actividades, ¿verdad? Y el estudiante, de momento que ingresa, bloquea algunas posibilidades de hacer modificaciones a las evaluaciones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo o creo una actividad, ¿no es cierto?, de tipo ensayo, y la dejo visible, y la quiero hacer grupal, pero un estudiante ya ingresó, aunque no haya enviado nada, inhabilita la posibilidad después de que yo pueda crear grupo. ¿Por qué? Y ahí Blackboard nos dice, es un tema de transparencia con el estudiante. Como no decía que era grupal, entonces no se permite generar ese ingreso. ¿Qué significaría ahí? Que tengo que eliminar el acceso y volver a crear la actividad. ¿Ok? Ahora, desde el signo más, vamos a ir a crear, insisto, estoy creando las cuatro evaluaciones para luego ir a contestar como si fuéramos alumnos. El estudiante va a tener mucha información. Y a propósito, queridos maestros, otro punto. Yo dejé abierto el quiz a partir de ahora para que lo entreguen hasta el lunes. Pero yo podría decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que lo vean ahora, que entren hoy día a contestarlo. Y ok, lo puedo dejar oculto y dejarlo visible el lunes en la mañana. O en las condiciones de publicación puedo decir, quiero que a todos los estudiantes se muestre esta evaluación a partir del domingo. Uy, este calendario tiene 2 ahí. O del lunes a las 10:56. ¿Se fijan? Y si lo guardo, fíjense, el quiz aparece asociado a un candado. El estudiante va a poder ver que hay un quiz que está disponible para ellos, que tienen que entregar el 4, pero les va a indicar que no se va a abrir, de hecho, hasta el 4 a las 10:56. ¿Se fijan? Entonces,
a partir de las 10:56 sin que yo, profesor, maestro, maestra, no tenga que hacer nada, porque a esa hora automáticamente se va a abrir para ellos, le puedo condicionar la publicación. Por ahora, y dada esta inducción, lo vamos a dejar visible. ¿Quedó clara la instrucción de la condición de publicación? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto, maestra María Paz. Maravilloso. Voy a actualizar aquí porque mi banco de preguntas está dando mucha vuelta. Maestro Sebastián, muchas gracias. Vamos ok entonces. Actualicé mi página porque estaba copiando y dando mucha vuelta. Maestro Francisco, muchas gracias. Perfecto. Ok, parece que justamente el banco de preguntas que copié era un poquito largo, entonces por eso sigue copiando, ¿ya? Para que no nos vayamos a perder que se está copiando. Ok, ya tenemos una actividad, ya tenemos un examen, ¿cierto? Y vamos a crear ahora un foro y finalmente una bitácora para que ustedes sepan también de qué manera podemos generar esas dos evaluaciones. Entonces vamos acá. ¿Qué nos toca hacer? Vamos a crear un foro. Alguien que me ayude. Prendan sus micrófonos. Se nos abrió el quiz. A ver. Quiero crear un foro. ¿Qué hago? Alguien por ahí prendió su micrófono. Todas las respuestas son buenas hoy día. ¿Quién me ayuda? ¿Qué hago? Pintar el signo más y después crear. Ya. Y después crear. Perfecto. ¿Y luego? ¿Y luego? Actividad o foro. Debate. Aquí. Debate. Maravilloso. Sí. Si quiero crear una actividad, doy clic en la actividad. Pero ahora vamos a crear un debate. Entonces acá le vamos a escribir foro debate sobre el fin de semana. Estamos a viernes, así que aprovecho. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago aquí? Las indicaciones, las instrucciones del debate. Perfecto. Instrucciones del debate, donde, dicho sea de paso, si yo necesito, ¿no es cierto?, agregar un documento en función del siguiente documento, ¿verdad?, que puedo adjuntar un enlace o puedo adjuntar un archivo o un video de YouTube, etcétera. Siempre las instrucciones del debate tienen que considerar qué debe hacer, cuánto tiempo tiene, cuántas intervenciones, ¿cierto? Y cómo se evaluará. Eso es lo mínimo. ¿Okay? Y ahí ustedes, en el fondo, desde aquí también yo puedo, desde el texto, marcarlo y señalarlo, ¿no es cierto?, como un estilo de texto, si le pongo una fuente distinta, de hecho, me permite cambiar. Esta es una de las actualizaciones que tiene el Ultra, que puedo cambiar el tipo de texto, ¿se fijan? Entonces, una vez que pongo las instrucciones, le doy guardar. Y luego, mi debate, si es un debate formativo, no necesito calificarlo, ¿ok? Si es un debate del tipo calificado, tendré que hacer clic en la ruedita. ¿Y qué significa del tipo calificado? Primero que lo muestre en la página, o sea, que esté visible para el estudiante. Y aquí, si es calificado, yo tengo la opción de decir, ok, primero tiene que publicar su respuesta el estudiante y después va a ver, ¿no es cierto?, las respuestas de sus compañeros. Si no lo marco, va a ser un debate abierto donde ellos van a poder ver las respuestas de sus compañeros y sacar alguna idea para crear la propia. Siempre cuando es calificado, sugerimos que usen el publicar primero. Lo mismo que podemos impedir que hagan ediciones a las intervenciones que han hecho otros. ¿Ya? La idea es que sí. Y calificamos debate y entonces ya se abre una nueva ventana donde decimos, ok, ¿cuándo es la fecha de entrega de este debate? Este pobre estudiante va a tener demasiadas evaluaciones la próxima semana.
el día 6, ¿ya? Y se detiene la actividad después de la fecha. Es un debate calificado con escala chilena a los 100 puntos. Puedo agregar una rúbrica. Vamos a usar esta rúbrica nueva, ¿no es cierto?, del 8 al 6. Y si quisiéramos hacer un debate grupal, también puedo asignar los grupos desde ahí. En este caso es un debate abierto para todo el curso. Simple. Guardo, y ya tengo una actividad, un quiz y un foro, que además voy a dejar visible. Y por último, creo una bitácora. Me voy a ir apurando un poco porque no quiero pasarme de la hora que les pedí que me agendaran en sus tiempos. Nuevamente, un diario, como una bitácora, es un proceso que va llevando el estudiante. Entonces, este puede llamarse, por ejemplo, proyecto final. Entonces, este es un espacio que es entre el estudiante y el profesor. No existe este diario compartido. Mis entradas solo las ve el profesor. Entonces, acá voy a poner las instrucciones de la bitácora o del proyecto. Instrucciones del diario o de la bitácora, si la queremos llamar así. Y la idea es que incluya semanalmente los avances de la investigación. No me muestra cuando me equivoco con letras, no tiene un corrector de texto, ¿ya? Y en el fondo aquí van todas las instrucciones que sean necesarias respecto de lo mismo. Posteriormente agrego, ¿no es cierto?, en mi tuerquita, que se permita que los usuarios editen y eliminen entradas y editen y eliminen comentarios. Podría eventualmente desmarcarlos, porque ¿qué significa eso? Que si yo le escribo algo, ellos podrían borrar mis comentarios, ¿ya? Pero en realidad él sí podría editar su propia entrada. Entonces le dejamos OK. Y cuando doy que el diario es calificado, puedo dejarlo sin calificación y simplemente aquí le doy guardar. Pero si lo quiero calificar, voy a dar una fecha máxima, que en general va a ser, no sé, el 30 de noviembre, en un diario a escala chilena, ¿no es cierto? Y con una rúbrica, finalmente. Y vamos a usar esta otra rúbrica que está acá. Y guardo. Ya tenemos, entonces, para nuestros estudiantes, 4 tipos de evaluaciones que podemos usar con ellos. Insisto, se abrió mi proyecto final. Desde aquí, vamos a dejarlo visible para el estudiante. Marcela, pero tanta actividad si estamos en presencial. Sí, maestro, pero ustedes pueden utilizar cualquiera de ellos que sea de utilidad para ustedes, ¿ya? Y voy a entrar ahora a la vista previa del estudiante para que podamos visualizar dónde voy a ir a responder, ¿ya? Uso la vista previa, ingreso a la vista previa. Este es como un usuario ficticio que me entrega Blackboard para jugar al como si, utilizar esa vista previa para revisar en el fondo qué es lo y cómo lo ve el estudiante. Pues yo podría haberlo dejado oculto y el estudiante me dice, profe, es que no vemos la evaluación, pero si yo la veo, sí, yo la veo, puede estar con candado, pero el estudiante no la ve, ¿ok? De hecho, el estudiante ve su sala de esta manera y ellos pueden ir viendo cómo van avanzando en sus cursos, si es que han hecho clic o han mirado alguna información. Como me enteré como estudiante que tengo evaluaciones, hago clic en la ventana de evaluaciones y aquí me aparecen las 4 que acabamos de entregar. Y atención, miren, dice sin fecha de entrega. Un punto importante. Si yo voy a mirar mis evaluaciones, voy a decir, algo hice extraño aquí que le aparece sin fecha de entrega. Voy a tener que ir a corregir después. ¿Ya? Bien, voy a entrar a la actividad. Por ejemplo, yo quiero entrar a la actividad 1 y quiero enviarla y no puedo iniciar mi intento, no puedo enviar nada. ¿Por qué? Porque es grupal. No puedo acceder a la evaluación porque primero me tengo que inscribir en un grupo.
De hecho, dice que la inscripción cierra el miércoles. Entonces, para inscribirme como estudiante, voy a hacer clic en inscribirme en un grupo y aparecen los 3 que armó el profesor. Me voy a unir al grupo 1. Una vez que me uno al grupo 1, puedo ver quiénes están cargados en mi grupo, aparte de mí, ¿cierto? Es más, si me uno al grupo 1, les puedo, como estudiante, mandar un correo. Hola, ya me inscribí en el grupo. Ah, veo a los miembros y aquí no está mi amigo o mi amiga con el que quiero trabajar y voy a ir al grupo 2. Me muevo al grupo 2 y veo que aquí sí está cargado mi amiga o mi amigo. Me puedo mover en la inscripción todo el tiempo mientras no venga a este signo X en cuadrado amarillo y lo cierre. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya estoy cargada en el grupo 2. Y ahora sí, yo puedo iniciar mi intento. Bastará en grupos que yo, un solo estudiante del grupo envíe la actividad, uno solo. Y todo lo que el docente retroalimente le va a llegar al grupo completo. ¿Ya? Y desde acá yo puedo escribirle al grupo o incluso si bajo un poquito el scroll, miren qué ocurre aquí. Existe la posibilidad de que yo pueda iniciar una sesión de Collaborate, una sesión sincrónica con mis compañeros de grupo o que les pueda escribir a mi grupo completo en este espacio. Grupo, voy a enviar la tarea por todos. ¿Sí? Y les escribo, les aviso. Incluso desde aquí me puedo juntar con ellos en una sala que se va a abrir como muy similar a esta donde estamos en este minuto y por lo tanto voy a poder ingresar ahí. Entonces, inicio el intento y de la misma forma lo hacen los estudiantes cuando lo van a revisar de manera individual. ¿Ya? Solo que no tienen que inscribirse en grupo. Y acá el estudiante dice, ok, veamos el video y desarrollamos nuestra actividad. La actividad se desarrolla en un Word, etcétera. Vengo al espacio de entrega, escribo, estimado profesor, enviamos ensayo del grupo 2, creo que era, ¿cierto? Y como lo adjunto desde este clic. Hago clic y busco, a ver, un documento que me pueda servir para cargarlo. Ah, miren, de hecho lo voy a hacer. Porque este lo subí en la mañana para probar una muestra. Entonces, nombre para mostrar, ensayo grupo 2. Doy, grupo 2. Guardar. ¿Qué empieza a pasar? El aula empieza a procesar la actividad, ¿no es cierto? Y una vez que está procesando, le da clic a enviar. Le va a preguntar, porque dice, profe, yo no mandé ninguna tarea, pero resulta que aparece que Marcela Cabezas, preview user, envió su tarea. ¿Por qué? Porque el estudiante le vuelve a preguntar y dice, sí, envíalo. ¿Ya? Y cuando lo envía, siempre, ya sea grupal o individualmente, Blackboard le va a enviar esta información donde aparece un número de confirmación. Este número es importante en caso de que el estudiante haya enviado su tarea y el docente no pueda verla, ¿ya? Porque de esa forma tenemos un respaldo, ¿ok? El estudiante puede ver aquí su entrega y puede ver qué es lo que envió. Incluso el informe de originalidad. ¡Wow! Y marca riesgo alto, casi de un 100%. A modo de copucha, este mismo documento lo subí en la mañana para probar la subida de un archivo. Entonces, claramente ya está en la base de datos global del campus virtual. Por lo tanto, me está diciendo que hay un contenido adicional. Como estudiante yo puedo hacer clic en mi contenido y observar en una ventanita aparte que mi informe de originalidad está mostrando que todo esto ya está copiado. ¿De dónde? De documentos institucionales, es decir, algunas fuentes o algún documento que ya fue enviado con anterioridad. Y puedo ir a abrir la fuente de coincidencia. Fíjense que este se llama Sala Capacitación Pregrado, Actividad 1, Ensayo, etcétera, enviado del 1 a las 16:10. Si yo voy a la fuente de originalidad, sobre todo los datos que están en la base de datos, miren,
Este fue enviado en otra asignatura, con otro nombre y con otra fecha, o sea, con otra extensión. ¿Se fijan? Entonces, también me permite revisar que a veces nos puede pasar. Este estudiante sacó una actividad de otro estudiante o que se lo prestó y lo subieron en este espacio. ¿Bien? Bueno, ahí el estudiante podrá descargar y decir, profe, tengo muy alto el espacio, ¿no es cierto? La coincidencia de mi actividad, denos otra oportunidad, porque solo dimos una oportunidad de entrega, entonces la verdad es que no hay mucho que hacer ahí. Vamos ahora a, ya está contestado, al quiz. Vamos a contestar el quiz. Este es un quiz individual de tipo formativo, tengo 20 minutos, voy a iniciar mi intento, tiene un temporizador, le digo que sí, y en 20 minutos empiezan a aparecer mis preguntas. ¿Qué días son el fin de semana? ¿Se acuerdan que aquí tenía mitad y mitad? Entonces yo digo, ya, el domingo, solo el domingo. Después dice, ¿se cambia la hora en Chile? Ya, sí, pongámosle que sí. La imagen representa un campo, ¿se fijan que aparece la imagen tal cual? Entonces le voy a decir falso. Y conforme al realizado, dice from, ¿qué dice? Que no existe y que es relativo. No me deja marcar más de una, por cierto. ¿Se fijan? Entonces aquí vamos a decir que existen diversas formas. Ok. Ya no me quedan más preguntas por responder y envío. Nuevamente le envía el código de confirmación que ellos pueden descargar o guardar y en forma automática dice ver entrega, como estaba automatizado esto, me dice que obtuve una nota 6,1. ¿Y por qué un 6,1 si yo había dado toda la información importante? Aquí veo que yo marqué, solo estoy viendo qué es lo que yo marqué, pero no veo cuáles son las correctas. Porque en mi configuración además decía que yo iba a ver las respuestas después que todas se publicaran. Yo podría decir que el estudiante vea sus respuestas inmediatamente después, pero ¿qué significa eso? Como tengo tanto tiempo de apertura, ¿verdad? Desde hoy día hasta el lunes, no costará nada que se llamen entre ellos y se den las respuestas, pero ya aquí me va dando una información. Luego vamos a entrar al debate, ¿verdad? Estoy solo respondiendo lo que acabamos de crear. Instrucciones del debate. Es un debate que tiene una rúbrica, el estudiante puede ir a ver la rúbrica, a ver qué es lo que tengo que ver. El criterio 1 dice que tengo que generar un excelente criterio 1. Ok, y voy y dice, ok, en función de lo señal... Hoy no estoy escribiendo nada aquí. ¿Cierto? Escribo la respuesta. En relación a la consulta, es preciso señalar, como dice, Honduras, etcétera, etcétera, y referencio, y etcétera, etcétera. Y respondo, porque me ha indicado que primero tengo que ver una pregunta. Y luego empiezan a aparecer aquí abajo todas las respuestas de mis compañeros y voy a poder responderle a mis compañeros desde ese espacio o ese enlace que dice responder. Aparte de eso, nos va mostrando en los participantes quienes han respondido la pregunta y quienes han comentado a sus compañeros. Por lo tanto, también nos muestra, ¿no es cierto?, un avance de lo que va pasando con esta conversación. Ok, ya contesté. Puedo volver a entrar en otro momento al foro de debate hasta el día 6 y seguir comentándole a mis compañeros. ¿Ok? Y luego tenemos la bitácora o el diario, que tiene una estructura muy similar al foro, donde voy a poner entrada día 1. Esta semana se concretaron los objetivos del proyecto. Y supongamos que yo tengo un documento X, voy a buscar uno por aquí, entonces voy a decir, ok, acá
estoy copiando los objetivos o un texto. Lo estoy copiando de una página web. Copié una frase X. Control C y la pego, ¿no es cierto?, en este espacio. Y aquí puedo poner la referencia. Referencia. Y publico. Entonces ya publico una primera entrada. Puedo comentar aquí. Recordar, buscar la referencia. Ok, es un comentario a lo que acabo de escribir. Si me acuerdo la referencia, vengo acá y puedo editar, ¿no es cierto?, el espacio y decir, ok, control C, acá en vez de esta referencia, yo voy a poner una webgrafía, control V corta y lo edito. Y publico. Entretenido esto es que nos va mostrando qué es lo que va haciendo y en qué momento el estudiante va ingresando. ¿Ya? Entonces, ok, cerramos. Ya contestamos todas las evaluaciones. El estudiante, igual que el profe, puede entrar a ver sus evaluaciones en el libro de calificaciones. Y aquí se observa cuándo son las fechas de vencimiento, si está enviado, calificado, y estos todavía no están calificados, hay entregas, pero el profesor tiene que calificar. Maestro Edgar, no hay problema, se entiende absolutamente. Salgo, guardo a mi estudiante, lo guardo para que no se pierda lo que hizo. Y ahora como profesor, ¿quién me podría indicar dónde voy a ir? Yo di un tips hace un ratito. A revisar, por ejemplo, dónde entregaron las evaluaciones para ponerle nota. ¿Alguien que me ayude? ¿Lo haré desde acá o lo haré desde otra parte del aula? Yo escucho un micrófono abierto, así es que quien está con el micrófono abierto tiene la palabra. A ver, ¿de dónde voy a ir a calificar? Fíjense que aparecieron estos globitos azules que significa que hay algo nuevo. Arriba el libro calificaciones. Maravilloso, maestro, muy bien. En el libro de calificaciones siempre voy a ir a calificar, ¿ya? Pero un punto importante a considerar es que cuando yo veo que hay algo novedoso, sobre todo cuando se trata del foro, no es solo que yo vaya y ponga calificación al foro. Como profesor también tengo que ir a ver las respuestas de los estudiantes y puedo y debo desde el responder comentar las entradas del estudiante. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo yo también puedo darles nuevas posibilidades de repensar una idea o compartirles alguna bibliografía, entre otras cosas. ¿Ya? Aquí solo comento. Maestra Pauli, no se preocupe, estamos grabando, así que la última parte nos queda muy poquito. Van a poder revisarla cuando les enviemos grabación. Ok, pero como bien dijo maestro, en el libro de calificaciones voy a ir a revisar todo lo que el estudiante me envió. Claramente el quiz ya está revisado, ¿cierto? Y hay uno de 2 enviados. Y en la actividad 1 de ensayo, hago clic y me dice que hay una entrega. Nos vamos a revisar y aparece que el grupo 2 ha enviado su entrega. El informe de originalidad es pésimo. Siempre se muestran como los colores del semáforo. Verde, riesgo bajo; amarillo, riesgo moderado; rojo, riesgo alto. ¿Ya? Y aquí hay un intento de calificar. Entonces voy a la evaluación del grupo. Fíjense que mi estudiante aparece con ese icono en lila. Y voy a visualizar la actividad del estudiante en esta vista. ¿Ya? Entonces, observo el documento, puedo interactuar con el documento a través de esta paleta de herramientas, donde voy a seleccionar el lapicito, por ejemplo, y le voy a decir, ok, en ese espacio, con el texto, falta completar información. Por ejemplo, puedo interactuar con el texto, puedo hacer señalamientos. Por ejemplo, usé el lápiz, también puedo usar el pincel que diga resolución de problemas.
Ya, el niño demostró habilidad de resolución de problemas, ok. En ese espacio es como, ok, vuelvo a escribir, ¿no es cierto?, algún comentario respecto de lo que estoy observando. Lo puedo hacer en retroalimentación desde ese espacio, todo lo que yo esté interactuando con el texto lo va a ver el grupo completo. O también puedo hacer comentarios al grupo en este espacio, cuando he terminado de corregir, que es comentarios para el grupo. Lo guardo, ¿ya? O puedo comentarle en forma individual a cada uno de los integrantes. Veo que has subido la actividad, pero tiene alto riesgo de originalidad o desoriginalidad, insisto, guardar. Y le puedo ir escribiendo a los distintos integrantes del grupo. Ahora, ¿cómo pongo la nota? Si yo no tuviese una rúbrica asociada, puedo venir acá y escribir el puntaje con el teclado. Automáticamente, ¿no es cierto?, lo toma y lo marca como calificación en el libro de calificaciones, ¿ya? En forma manual. Ahora, si tengo una rúbrica, que es mucho más fácil, desgloso o despliego la rúbrica, y en esta rúbrica voy a poder visualizar, ¿no es cierto?, la manera en que puedo calificar al estudiante. Puedo pedirle que me muestre las descripciones para que en el fondo sea más fácil entender que estoy calificando. Ok, la presentación es satisfactoria y le puedo comentar en torno a mi evaluación. Por ejemplo, el uso de tablas en el texto dificulta la lectura y pierde formato. Siempre una retroalimentación, aquí yo lo estoy haciendo de forma rápida, pero recuerden que una retroalimentación va siempre de lo mejor hacia aquello que es factible mejorar. Bueno, viene el criterio 2, lo selecciono, ¿no es cierto? Después el siguiente, nuestra rúbrica tiene que tener más de 0 puntos, por cierto, ¿ya? Y entonces le damos clic. Y esto nos va a sumar la nota final, ¿verdad? Y si cierro, en el fondo aquí aparece ya con el puntaje. Marcela, pero tú dijiste que se iba a ver la nota. Sí, se va a ver la nota y lo va a traducir a nota. Pasa que en nuestro libro, libro de calificaciones tenemos que hacer un segundo punto. Ok, y lo publicamos para que el estudiante lo vea. Hasta aquí vamos ok con la publicación de calificaciones, los otros grupos no tienen nota, etcétera. Y en la actividad de ensayo tenemos la vista vertical en el libro de calificaciones. Si nos vamos a la vista de cajitas y vamos al debate, ¿cierto? O al foro de debate, en este espacio de foro de debate vamos a ir a editar y le vamos a decir que lo muestre. Ah, pero está en escala chilena, sí está ok. Con 100 puntos y la rúbrica, sí está ok. Entonces debiese poder mostrarnos, ¿no es cierto?, la evaluación. ¿Qué era? Ah, era la actividad de ensayo. Esto. Entonces acá, denme un segundo, déjenme ver si está a escala chilena o a punto. Aquí estaba el punto. Puntaje. En este punto tenemos que ponerle escala chilena. ¿Ven? Acá. Guardamos. Y ahora sí, 60 puntos equivale a un 4. ¿Ok? Vamos a ver ahora, dentro del libro de calificaciones, la evaluación del foro. Hago clic. Y nos muestra que este estudiante ya hizo una entrada. Hago clic en el nombre del estudiante, observo, ¿no es cierto?, qué es lo que ha dicho, las respuestas que ha dado al estudiante o a otros estudiantes. Podría escribir eventualmente un nuevo comentario para el estudiante en este espacio. Y también desde acá puedo ir a la rúbrica y evaluar, ¿no es cierto?, al estudiante. Esta rúbrica ya tiene un poquito más de puntajes para sus intervenciones. En cada uno de los criterios me da la opción de comentar la evaluación.
Y cuando he terminado, finalmente la entrega me dice que tiene el estudiante 68,75 puntos conforme a esta rúbrica y por lo tanto su nota es un 4,7. Si yo quisiera eventualmente publicarlo en forma inmediata o editar los comentarios, puedo hacerlo desde esos 3 puntitos, ¿cierto? Yo publico la calificación y el estudiante puede verla. Maestro Sebastián, muchas gracias. Y finalmente, seleccionamos el proyecto final y en el proyecto final el estudiante Marcela, ¿no es cierto?, ya entregó una entrada que podemos ir interactuando desde la retroalimentación y acá puedo escribir una entrada para el estudiante, puedo revisar o comentar lo que está viendo, esto se va viendo como en despliegue y desde acá, como no tenía una rúbrica asociada, puedo decir ok, tiene 100 puntos. Y 100 puntos me va a mostrar en el fondo que el estudiante lo entregó y publicó. Y está. El estudiante va a visualizar, tal como lo vemos nosotros, sus calificaciones, ¿verdad? Si yo voy, por ejemplo, al estudiante y hago clic en Marcela, él va a ver sus calificaciones de esta misma forma. ¿Se fijan? Y aquí aparece que tiene sus comentarios, que tiene sus calificaciones. Bastante mal le fue al estudiante, ¿eh? Y con las rúbricas asociadas. Puedo también ver para mi estudiante, por ejemplo, decir, hoy sobre el foro se sacó una mala nota, voy a ir a ver su progreso. ¿Qué significa? Ah, pero es que el estudiante nunca vio el material que yo le mandé para esta evaluación, por ejemplo. O puedo ver si el estudiante ha revisado las clases, supongamos que nosotros publicamos las clases. O puedo hacer algunas anotaciones desde aquí. ¿Sí? También puedo ver la actividad del estudiante, es decir, cuántas veces este estudiante ha ingresado a la sala o cuántas horas ha estado este estudiante asociado al aula. Queridos maestros y maestras, no queriendo pasarme del tiempo, es lo que hoy día tenía para poder compartir con ustedes, mostrarles en la evaluación. Se sigue copiando el contenido de los bancos de preguntas, insisto, debe ser un banco de preguntas muy amplio, pero les aseguro que cuando veamos gestión de evaluaciones, este banco va a estar cargado. Así es que no se preocupen con eso, pero ahí deberíamos poder verlo. No sé si hay alguna consulta, duda, comentario, queja respecto de lo que hemos visto hoy día. Parece que no. No hay consultas. Perfecto. Sí, yo tengo una Aparentemente no hay. consulta, Marcela, ¿Sí? muy breve. No, mira, en el caso, porque en el Todas. fondo, sin duda, o sea, los problemas o las dudas, ¿no es cierto?, la optimización del uso de estas herramientas van a surgir en la medida que uno las vaya utilizando. Entonces, No, la pregunta, en ese espacio, ¿dónde podemos hacer las consultas de dudas que vayan surgiendo? todas las consultas o dudas que puedan surgir. Por ejemplo, todas las carreras tienen un coordinador virtual que maneja Sí, también esta información. En el caso de psicología en Temuco es Patricia, ¿cierto? Las sí. podemos hacer con Patricia, con copia a mí o directamente a mí sin ningún problema para que podamos resolverlas. ¿No? Si no, les voy a recordar que todos los días de 5 a 6 de la tarde Mm. ustedes ingresan al campus virtual y le agradezco, maestro, también por hacer esta pregunta. Voy a aprovecharme de este espacio. Todos los días de 5 a 6 de la tarde ustedes entran al campus virtual y se van a encontrar con este espacio docentes. Hay una sala de consulta en línea donde están nuestros colegas de TI al otro lado de la pantalla, igual como nosotros ahora, para Ujú. responder todas las consultas que ustedes Ah, tengan. perfecto. Ya. Ujú. ¿Ya? Ok. Entonces, todas las consultas las podemos resolver o con su coordinador virtual o directamente con nosotros o en esa sala de consultas en línea todos los días de lunes a viernes.
Es muy buena esa, ¿ah? Es muy buena esa de las 5 de la tarde. Para el Ay, profesor gracias. Alejandra ahí. Es muy buena. Perfecto, maravilloso. Gracias, maestro Edgar, Sí, por compartirnos, porque si lo dices porque ha tenido la experiencia y sí, nuestros colegas, además ustedes pueden compartir pantalla, los acompañan en su aula en forma muy específica e individual. No, Y están, y es todos los días, de lunes a viernes, así que cualquier cosa, duda que surja cuando uno está haciendo una prueba y se puede responder inmediatamente de 5 a 6. exactamente. Y además buenísimo. como es soporte TI, si no hay una respuesta que puedan dar en el minuto, inmediatamente lo levantan a Blackboard. Así es Ya, que es muy rápido además. qué bueno. Súper. Eso. Eso. Bien, queridos maestros y maestras, sin más, me queda solo agradecerles que se hayan quedado hasta esta hora, desearles que tengan un muy reparador y buen fin de semana, que se cuiden mucho, que los espero en las siguientes sesiones de la próxima semana y bueno, que tengan mucho éxito también en este semestre con el uso del campus. No hay problema, maestra Su. Muchas gracias a todos y recuerden que aunque hagamos clases presenciales, nuestra aula está ahí a disposición para que podamos compartir elementos y materiales con nuestros estudiantes. Así que Ok. Muchas gracias, nos Marcela. estamos viendo. Un gusto, que Un estén muy bien. gusto. Gracias. Igual, un abrazo. Que estén bien. Chao, chao. Chao, Gracias, chao. Marcela. Gracias a ustedes.